¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Feliz Día del Trabajador. En esta jornada en que se recuerda a todos los que laburan y han laburado. Pero estamos acá con ustedes. Este programa no está en vivo, estamos grabados, o grabando en todo caso. Pero no queríamos dejar nuestro espacio en esta jornada de miércoles, 1 de mayo. Hoy va a ser un programa donde vamos a pasar por ámbitos de la justicia, porque va a estar con nosotros el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Emilio Castrillón, pero vamos a tratar también temas que hacen al rol de la justicia. Hacen al rol de la justicia en nuestra capital con una empresa de vieja data que sus trabajadores siguen reclamando. Pero también vamos a hablar de casos de desaparecidos en democracia. Porque por allí uno ha venido hablando todos estos últimos años de los casos no resueltos de los jóvenes Basualdo y Gómez, desaparecidos allá por junio de 1994, y donde la policía de Entre Ríos tuvo un rol preponderante que nunca se terminó de aclarar ni esclarecer, pese al transcurrir del tiempo. Pero también hay otros casos que han provocado conmoción en la opinión pública entrerriana y que se los tragó el tiempo, digamos, ¿no? Casos que uno sucedió en el 2000, otro sucedió en el 2003, de conocidos empresarios, digamos, conocidas personalidades, tanto en Crespo como en Paraná, que nunca más se supo, ¿no? Y pasó mucho tiempo, digamos, ¿no? Mucho tiempo. Y por allí la pregunta es, ¿por qué, digamos, estos casos se los tragó el tiempo, digamos, ¿no? Pero también vamos a hablar de la falta de controles, porque desde el gobierno nacional se hace una bandera muy importante en cuanto a cómo se maneja la seguridad en nuestro país. Luciano Garro estuvo trabajando durante varios días sobre la falta de controles en los pasos fronterizos Uruguay-Argentina en la zona específicamente de Gualeguaychú. Luciano tomó esa forma. Usted va a ver el informe porque realmente es vergonzoso cómo los que tienen que controlar miran para otro lado y mientras tanto pasa el contrabando como si nadie los controlara, digamos, o nadie les dijera, señores, esto no se hace. De todo esto y mucho más vamos a hablar en nuestro programa que arranca de esta manera. Buenas noches, Daniel. Esta noche en Cuestión de Fondo, estafa a los trabajadores de Coceramic. Un empresario del urribarrismo se hizo cargo de la cooperativa Coceramic para hacer sus propios negocios. Un proyecto de barrio privado que involucra a dirigentes del barisquismo terminaría con Coceramic, dejando a 52 trabajadores en la calle. Cooperativistas denuncian estafa, persecuciones y amenazas por parte del conocido empresario. Desapariciones en Entre Ríos. El misterio del 13 de febrero. Un contador y un arquitecto oriundos de Paraná desaparecieron en situaciones similares el mismo día, pero con 3 años de diferencia. Pasó más de una década y sus paraderos siguen siendo un misterio. Familiares y allegados denuncian sospechas de complicidad policial y falta de actuación por parte de la justicia. Contrabando a la luz del día. Cruzaban en lancha del río Uruguay a plena luz del día con juguetes de colección, celulares de alta gama y hasta una retroexcavadora. Un operativo policial logró desmantelar esta banda, donde incautaron 110 bultos de mercadería. Cuestión de Fondo te muestra el trayecto más utilizado para el contrabando en el sur entrerriano.
Bien, habíamos anticipado la presencia del doctor Castrillón. En algunos minutos va a estar con nosotros. Anto, buenas noches, me había olvidado de hacerlo. ¿Cómo pasó su cumpleaños ayer? ¿Bien? Lo sigo pasando muy bien todavía, Bueno, sí. Sigan los festejos, gracias. Mejor así. ¿Cómo andan los muchachos? Buenas Bien, noches. Buenas noches. muy bien, buenas noches. Bueno, Daniel. Bien. Bien, todo tranquilo. Felicitaciones por el libro. Claro. tenemos el... Ya está el libro, ya, ¿eh? Ya está el libro en casi toda la provincia. Casi toda la provincia. Vamos a ver, para que vean, digamos que es un libro gordito, digamos, ¿no? ¿Cuántas páginas? Son 500 páginas. Yo estaba esperando que alguno hiciera alguna acotación respecto de gordito, porque volaba el vaso. Volaba el vaso. Bueno, Garro, ha sido difícil, ¿no? El trabajar este tema, ¿no? Es como que nadie quiere poner la cara, ¿no? Ha sido complicado, pero además estuvimos en las costas del lado de Uruguay, anduvimos por el río Uruguay en lancha, y vamos a contarles hoy uno de los circuitos, una especie de triángulo de las Bermudas, donde de Gualeguaychú a 30 kilómetros por el río Uruguay hasta Ñancay, y de Villa Paranacito 30 kilómetros por el río Uruguay hasta Ñancay, es zona liberada, donde hay escasos controles, y el río Uruguay tiene apenas 10 kilómetros, unos 10 minutos en lancha, donde es uno de los circuitos más utilizados para el contrabando. Bueno, nos metemos en el reportaje que habíamos anticipado con el doctor Castrillón. Doctor, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien Daniel, bien a la gente de la producción, del programa y sobre todo a los entrerrianos y empezando en el Día del Trabajador a todos los empleados judiciales, activos y pasivos, y a los empleados, a los trabajadores entrerrianos y a los que lamentablemente pierden su trabajo o andan buscando el trabajo y no lo encuentran. Yo le voy a pedir respuestas breves porque tengo muchas preguntas. ¿Cómo no? Muchas preguntas para hacerle. Me puse a hacer un punteo de cosas y la verdad que hay muchas cosas para preguntarle, ¿no? Traje suero antiofídico. ¿Eh? ¿Usted dice por el claro, nido? Sí. ¿Por el nido? Bueno. Sí. Capaz que lo precisen varios, ¿eh? Bueno, usted, digamos, hizo un sistema destinado a contabilizar en el tiempo las sentencias que dictan los distintos tribunales. ¿Hay un resultado a esta fecha? Sí, tenemos resultados importantes, avances importantes, y podemos sacar, no como hubiésemos querido, de que sea público los tableros que se establecieron también con el Ministerio de Justicia de la Nación, este desarrollo, por la sencilla razón de que no hemos logrado llegar a un 100% de efectivización de los datos, sobre todo por los tipos de proceso, y que los datos los reciben quienes los cargan y procesan la información. Pero que indudablemente estamos a un paso de la posibilidad de que en forma abierta cualquier entrerriano tenga la posibilidad de acceder al organismo, a la cantidad de causa, a la cantidad de empleados, a la productividad y a lo que produce en término y fuera de término. Dentro de eso, digo, en el año y medio, en el último año, hemos mejorado en un 37% la demora en los juicios, en los procesos civiles, un 60% en los procesos de familia, y también un 70% en los primeros vencimientos en las cámaras de apelaciones, que hacen de que los juicios civiles y los procesos de familia sean muy elongados y que la gente espere mucho tiempo la respuesta final para saber si ganó o perdió, si festeja o llora. Y lo que decimos nosotros desde el punto de vista, sobre todo cuando hay intereses personales, a partir del momento que entra la cicatrización del conflicto, para posibilitar vivir nuevamente en paz y revitalizar la vida de cada una de las familias, ¿no? También puso un registro de ingreso y salida de empleados y secretarios. ¿Y Así esto? Es. Esto anduvo muy bien. ¿Qué sería? O sea, ¿qué me quiere decir? ¿De que la gente que no iba empezó a ir? No sé o que no estaba a las horas que... No te puedo decir lo que hacía. Lo que sí te puedo decir es que tenemos un promedio en Paraná de 6 horas, 22 minutos de asistencia total de la gente que marca. ¿Y antes cuánto había? No lo sé.
Pero me imagino que usted habrá tenido un dato, porque si no, no iba a poner este No lo sé. sistema. En realidad este sistema ya se había puesto, no se había puesto en funciones. Ajá. Y cuando hubo ese problemita que se paró el molinete para marcar un día que hacía frío, colocamos 3 más a efecto de facilitar esto y que no fuese una excusa para, en definitiva, asegurar un tiempo mínimo que nos permita medir también, porque esto está correlacionado con la productividad y la cantidad de empleados. Cuando menos horas se trabaja, por supuesto que se necesita más empleados. Y en definitiva lo que queremos es optimizar y saber dónde falta y dónde sobra. ¿Los integrantes del superior dejaron de cobrar gastos reservados? Sí. Sí. O sea, Aparte, no podría porque no está en el presupuesto. O sea, los legisladores sacaron del presupuesto del Poder Judicial los gastos reservados. Uno por allí dice de que el Poder Judicial siempre está algo distanciado. Te aclaro. No los gastos reservados, porque nunca existieron gastos reservados como gastos reservados. Sí había gastos de libre disposición, que en definitiva es lo mismo, Sí, pero sí. la definición, de término. la terminología es distinta, sí. Le decía, siempre se habla de la distancia que hay entre el Poder Judicial y la gente, ¿no? Uno por allí ve que hay cosas del Poder Judicial que no se conocen. O sea, ¿por qué los acuerdos del superior no son públicos, digamos? O sea, como si lo son una reunión de la Comisión Legislativa o de gabinete. ¿Por qué no se cuenta eso? O sea, No eran públicos, son públicos. Todos los puntos de acuerdo se firma y se publicita. Y están dentro de nuestra página. Sí. Pero si me decís la deliberación, no es pública. La deliberación. Pero podrían hacer una síntesis. Pero el acuerdo de los puntos que se acuerda, y si es por mayoría, por minoría o por unanimidad, sí. Y está dentro de la página del Poder Judicial, que en definitiva es lo que interesa. Sí, me podría decir, bueno, la posición de cada uno y cómo se suscita la discusión me interesaría a mí como periodista de investigación. Está bien. O sea, nosotros, la decisión del cuerpo ha sido que sea público lo que realmente se decide y se aplica, y no el proceso para llegar a eso, que es la normativa interna de las reglas de gobierno del Poder Judicial. Usted es un hombre de La Paz, sí, ¿no? Ciudad a la que vuelve todos los fines de semana. Exactamente. O sea, es un hombre del interior de nuestra provincia. Sí. Uno dice, Castrillón, presidente del Superior Tribunal de Justicia, nos va a beneficiar a quienes estamos en la justicia en los diferentes departamentos. Y sin embargo, se sigue quejando la gente de la justicia o sea, sigue cuestionando el centralismo que continúa existiendo, digamos, a la hora de la distribución, de las obras. A ver, es cierto de que siempre existió un centralismo total desde Paraná y una menos incidencia del interior en todos los ámbitos, pero también se trasluce en la justicia. A partir de mi presidencia, todos los juzgados de familia, todos los juzgados de paz, todos los juzgados civiles tuvieron la misma respuesta, y cuando se comenzó, después de 9 años sin hacer nada en informática, porque el Poder Judicial pasó de la mesa virtual, del Lex Doctor, pasamos a notificaciones electrónicas hoy, también lo tenemos inmediatamente en el interior, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Villaguay, Concordia y La Paz. Y estamos para toda la provincia. En el caso de los juzgados de paz, tenemos notificación electrónica en Diamante, generamos un juzgado de familia, el juzgado de paz con competencia y familia en Crespo, también lo orientamos en Federación, que es la única cabecera departamental que no tenía juzgado de familia, para darle competencia al de paz. Es decir, mucho hemos hecho en el interior. Por supuesto, cuando uno está atrasado y nunca se le dio, nunca se buscó equipararlo, y siempre va a seguir atrasado, excepto que esta política tenga una continuidad en el tiempo, de tal manera de que la evolución sola no sirve al interior. El interior necesita una revolución, esto es saltar etapas, porque viene demasiado atrás. Creo que de 1 a 10 hemos saltado 5, nos faltan otras, pero que el interior y hoy en los juzgados de paz, en cada uno de los 57 lugares atendemos violencia familiar y doméstica, y no es necesario trasladarse a la cabecera departamental.
Sigue habiendo mucha queja sobre la falta de recursos que tiene la justicia para con quienes llevan adelante las causas de corrupción. Tomemos, si quieren los peritos contables, digamos. O sea, Para nada. Si nosotros tomamos el Poder Judicial Ajá. y la cantidad de contadores que tiene el Poder Judicial y lo Ajá. ponemos en función de investigación, Ajá. porque necesitamos para hechos determinados, tenemos numerosísima cantidad de contadores. Ajá, claro. ¿Y Si no- la decisión política? La decisión política la tiene que tomar el que lo solicita, que forma parte del Poder Judicial, Bueno, que es el pero usted- procurador. Pero usted es el presidente del Superior Tribunal que debería... yo no- así, hay yo- mucha queja yo de decir, no te puedo pedir hay algo- yo no- pericias que se pueden hacer recién dentro de 6 meses porque no hay perito. ¿Cómo que no hay perito? Es que las pericias las ordena y las produce en este sistema acusatorio, que es un sistema adversarial y que en Entre Ríos muchas veces digo es medio Bueno, dictatorial. pero, a ver, yo le pregunto, ¿cuántos peritos contables fijos tiene la Procuración la Procuración General? Ninguno tiene Poder Judicial. ¿Y entonces? O sea, sí, porque usted dice, es una decisión del procurador. Dice el procurador, bueno, a ver, asígnese, y de la justicia le dicen, no tenemos, lo tenemos ocupado. No, nunca se dijo. Es que nosotros le damos preferencia a esos temas. En el tema civil, cuando se solicitó, generamos toda una norma, una reglamentación de los peritos, de todos los peritos que tiene el Poder Judicial, no solo contadores, sino ingenieros, arquitectos, de accidentología vial, toxicología, para poner, y se lo mandamos al procurador para ponerlo a disposición de una parte del Poder Judicial, porque acá la Procuración forma parte del Poder Judicial, lo que tiene que es independiente para realizar tu tarea. Y bueno, si no nos solicita, nosotros no podemos mandar a la gente que no solicita. Aparte, el que tiene que ejercer la tarea, que tiene que dirigir, también tiene la posibilidad de elegir quién cree de que es más apto para él. Lo sigo con el fuero... Lo tenemos en el interior también. Por ejemplo, en Gualeguay tenemos contadores, en Gualeguaychú tenemos contadores, en Concordia tenemos contadores. Nunca vimos que se solicitara a los contadores. ¿Cuándo piensan cerrar el sistema de transición, digamos, que tiene una estructura macro de jueces y secretarios sin concursos, Por mí, para tan pocas causas, digamos? O sea, en el caso... le recuerdo que en fiscalía cada fiscal no tiene ni siquiera un empleado por fiscal. Dependen del Superior Tribunal de Justicia muchos empleados que cobran como defensores o fiscales con baja o nula responsabilidad y sin concursos del Consejo. No, a ver, vamos a ordenarnos. Lo de los empleados de la Fiscalía y de la Defensa lo tienen que responder el defensor y el procurador, cómo lo destina, porque eso no lo conducimos nosotros y la Constitución dice que es el que designa, mueve y promueve a esos empleados. En el caso de que tienen personal nuestro y que del Superior Tribunal de Justicia lo tienen prestado y que no hacen concurso y de paso nos genera un daño importante, porque tampoco al no generar el concurso no genera la vacante y no queda en forma definitiva dentro de ese organismo, sí. Y realmente le hemos puesto de término 1 año, porque ya no sabemos cómo hacer, para lograr de que se hagan esos concursos. Pero no depende del Superior Tribunal de Justicia los concursos de la Procuración y de la Defensa, dependen del defensor y del procurador. En los últimos meses se ha visto toda una serie de decisiones de la Sala Penal, ya sea por unanimidad o por mayoría, donde se tumban el accionar de fiscales y jueces, ¿no? Entonces, por allí uno se pregunta, digamos, o sea, ¿se va a seguir siempre? O sea, esto no se habla en el seno del superior, es bueno de que uno se pregunta ¿para qué hay jueces inferiores si hay que seguir todo el tiempo lo que dicen los jueces superiores, digamos, ¿no? O sea, han pasado muchos casos, usted es consciente, digamos, ¿no? Sí, en la organización que tiene la justicia en la provincia de Entre Ríos, que la Constitución dice tener un número de 5 como mínimo y puede dividirse en salas, pero en definitiva hay 9 y te designa para una sala, la sala penal es la que rige los destinos en el fuero penal. Únicamente un tema sometido a tratamiento del Pleno del Superior Tribunal de Justicia puede tener la intromisión de otro fuero,
pero no la conducción del fuero penal. La conducción del fuero penal es responsabilidad de la sala penal. Nosotros incluso hemos planteado, y se lo hemos planteado al gobierno, que en el caso de amparo, nosotros hemos planteado que el amparo lo tengamos la totalidad del cuerpo y no solo la sala penal. Pero son decisiones que son decisiones legislativas, son decisiones políticas, y en el tema de por qué confirma, por qué no confirma, y te diría, no estoy en condiciones de decirte por qué deciden de una manera o de otra, o por qué hay coincidencia con una resolución contraria a las instancias inferiores. Seguramente se ordenará porque no había llegado, y a partir de unificarse, ahora hay casos que hay contradicción entre la costa del Uruguay de casación y contradicción con Paraná, claro, que tendrán que unificarlo y hacer una posición unificadora donde de última van a tener que respetar esa posición. Usted sabe, lo que pasa, doctor, lo que por allí se nota es como que me parece que hay una especie de encono de los miembros de la sala penal, o varios de ellos, con el procurador, con la procuradora adjunta, la doctora Goyeneche. Y mirá, Eso es lo que uno lo que nota, digamos, como que hay toda como que hay una puja, una pelea que no sé dónde va a terminar. Y yo por ahí te puedo coincidir y hasta te diría, por ahí tienen la misma posición conmigo. No lo sé. Pero a lo mejor son conjeturas tuyas y los de la sala penal tienen la misma posición con usted. Tal vez sea posición o subjetividades tuyas o subjetividades mías. Pero a veces hasta me pongo a pensar. Sí, porque realmente yo busco la gestión proactiva del Poder Judicial, que el Poder Judicial se arrime a la gente. No me cae bien el caso de Gisela López, claro, no me cae bien para nada. Usted es del Departamento de la Paz. Seguro, no me cae bien que se abandone y se pase al federal y después se vuelve el caso del desaparecido de Gualeguay. Pero lamentablemente no me puedo entrometer en eso. Esta división en sala hace de que yo me pueda meter en lo civil y en los temas administrativos genéricos que se vuelquen en el seno del Superior Tribunal de Justicia y la administración del Poder Judicial, que de paso siempre pasa en todos los temas importantes por los 9, ¿no? ¿Usted aspira a la reelección? ¿Cuándo termina su mandato de presidente? Termina en diciembre. ¿Y aspira a la reelección? Siempre quise la reelección. Ajá, muy bien. Eso de siempre quise la reelección, o sea, es para cuando era legislador quería y ahora también. Usted no se desafilió del PJ, ¿no? Sí. Sí. O sea, obligadamente. Aparte ya nos hemos alejado después de 13 años. Es una obligación, digamos, no nos vamos a encontrar con ningún magistrado afiliado, ¿no? En su momento había, a partir de que me cuestionaron a mí cuando iba a entrar y que entré a denunciar, te debes acordar, se borraron todo. O sea, hoy no hay. ¿Había muchos? En ese momento sí, incluso lo que nos denunciaba. ¿Cuánto influye hoy, a su entender, en el ánimo de los jueces al momento de dictar sentencia la indignación por allí de buena parte de la opinión pública con respecto a hechos de corrupción, a la desconfianza de la sociedad sobre los jueces, sobre los magistrados? Te lo divido en dos, para hacerte en concreto lo que yo pienso, ¿no? En el tema de la corrupción, un 30%. En el caso de los otros temas de importancia y de delitos de importancia social, un 80%. Hoy precisamente hablaba con el doctor Giorgio y decía en el caso de Gisela López que hubiese pasado si había jurado popular, teniendo en cuenta esto que hubo con el médico, ¿no? Y bueno, yo le decía, si hubiese jurado popular lo condenaban. Y el doctor Giorgio me decía, no, lo absolvían, porque no había ni una prueba sólida por parte del fiscal. Bueno, son posiciones, ¿no? Pero que indudablemente probar y que haya una ley para los delitos graves y aberrantes que sea por jurado popular, sería importante en Entre Ríos. ¿Alguna vez ¿cuánto hace que está en el superior usted? 13 años. 13 años. ¿Alguna vez se pusieron a hablar sobre esta compulsión que existe en mucha gente de la justicia por designar hijos, familiares? No se habla, se da por desentendido. ¿Y no es algo que deberían hablar por allí? El problema es que cuando no se quiere hablar por mayoría es imposible hablar, ¿no? En realidad existe eso
En realidad también... ¿No es algo medio preocupante, por así? Cuando son ineficaces e ineficientes, sí. Cuando son eficaces y eficientes, no. Porque tener el mismo apellido, ser hijo de, cuando es muy capaz, aporta y tal vez es mejorador. ¿Por qué no removió la negativa de la doctora Claudia Misahuac a tratar en acuerdo ordinario o extraordinario el proyecto de juicio por jurados, aprobado por unanimidad en el Congreso del tema en Concepción del Uruguay, y que fuera redactado por, si mal estaba viendo, Marciano Martínez, Rosario Romero, Chara Díaz? ¿Por qué qué? ¿Por qué no se avanzó en esto, digamos? ¿Por qué no? En definitiva, es una cuestión de proyecto activo y vivo de juicio por jurado en Entre Ríos. Para tratarlo, lo tienen mañana los legisladores. Las dos cámaras tienen. Acá el tema es que el que lo debe sancionar son los legisladores. Las posiciones jurídicas a favor o en contra están. Y te diría que casi no hay voces en contra. Lo que sí existe es qué tipo de delitos lo somete a la consideración del jurado. Esa es la única discusión. Después estaba en la Constitución del 33, lo mantuvieron en la del 2008, nos vamos a ver, en Neuquén funciona, en Río Negro funciona, en Chaco lo ponen en funcionamiento ahora, por supuesto no sancionó la legislatura los delitos de corrupción para el juicio por jurado, pero se pone para los delitos importantes. Y bueno, nuestra Constitución fue una de las primeras que lo tuvo. Ahora, ¿por qué no se lo puso? Y hay que preguntarle a los legisladores. Me quedan 3 preguntas, le pido respuesta muy breve. Una, tema carcelario. Hay más de 900 presos. ¿Cómo está el tema de las pulseras electrónicas? ¿Y en qué medida se ha avanzado con la separación de presos y procesados y aquellos condenados? Esas tres en una, me queda la última después. Bueno, en la parte de cárceles sabemos que están en un estado totalmente deficiente, no de ahora, de hace muchos años, de que de paso, tras que tenemos muchos nosotros encausados y condenados, tenemos 900 federales internos en nuestras cárceles, que o sea, no tenemos hotel y otorgamos servicio, que también lo venimos planteando, y es necesario poner una fuerte inversión en el tema carcelario. En el tema... Pulsera electrónica. En el tema de pulsera electrónica, en realidad fue una puesta en marcha del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación. El tema de la implementación lo implementamos, el 911 está en una etapa de prueba, no lo maneja el Poder Judicial, lo maneja el Ejecutivo, y el monitoreo de las pulseras la tiene la parte del Ejecutivo, no el Poder Judicial. Nosotros venimos bregando, es más, te digo, tenemos 100 pulseras otorgadas, 70 en funcionamiento, 30 para poder colocar. Cuando nos dimos cuenta de que faltaba una tobillera, porque se dispuso una tobillera, cuando hubo un caso sonado. Inmediatamente fuimos a gestionarlo al Ministerio de Justicia de la Nación y se lo hicimos saber al Secretario de Justicia de la provincia, y en realidad la Nación inmediatamente acude a la solución de estos problemas. Procesados y condenados. ¿Cuánto lograron de esa separación? Si no hubiese habido ese caso que hubo conocido, a ver, el caso contrato ENS, cámaras, te diría de que hasta el día de hoy no se hubiera hecho nada. En Paraná se hizo, en los otros lugares se intenta. Una última. El Poder Judicial no tiene básicamente datos de cómo funciona el Poder, digamos, o sea, o en todo caso la provincia. No se sabe cuánto cuesta tramitar un expediente, cuánto tarda un proceso penal, ni cuántos de esos procesos terminan no con una sentencia, sino con una prescripción o nulidad. Sí lo tenemos. Pero lo tenemos. ¿Se ve así? ¿Uno lo puede ver online? Sí. ¿Sí? No, mira, no sé si... Como sucede en otras provincias, hay varias provincias. No sé si online, no te lo puedo decir porque en el tema penal, te digo, lo maneja la sala penal, y ahora hemos puesto incluso, porque el periodismo muchas veces va marcando las líneas de lo que necesita la gente, ¿no? Primero no se publicitaban las audiencias, después se cambiaba la audiencia, ahora está en un cartel la audiencia.
lo pueden ver. Wi-Fi para los casos importantes hay porque alguno pidió, algún periodista, porque si no, no se hubiera puesto. El equipo de periodismo, del del Poder Judicial ha cambiado totalmente. Hay tres periodistas calificados y que también ven esto, y esto nos posibilita a nosotros estar conectados con toda la provincia. Y hoy, cuando vos me decís de la situación del interior, nosotros estamos en condiciones de hacer juicios con testigos de cualquiera de los puntos del interior en un juicio de Paraná, cosa que no existía. Y puede ser cierto, lo que sí, en el caso de las medidas alternativas, seguimiento, prescripción y conclusión de causa, indudablemente puede ser que no estén en la página, lo voy a verificar, pero sí tenemos todos los datos y están medidos, y el tiempo de prolongamiento también. Y la pregunta que me quedó en el aire de los juzgados de transición, si me preguntás como integrante del Poder Judicial y no como de la Sala Penal, la transición después de 10 años es imposible, y con la cantidad de causas que tiene es imposible. Y el sistema penal, si tiene algún problemita, después de 10 años, uno se tiene que dar cuenta de qué problema para ajustarlo, de tal manera de que sirva a qué, sirva a la gente, sirva para lograr la justicia que quiere la gente, y sirva sobre todo para dar respuesta a la que da el periodismo, que el periodismo la plantea porque es la que le interesa a la gente. Así es. Doctor Castellón, gracias por la presencia. Gracias a usted. Nos queda tema Coceramic, nos queda el tema de Garro en Gualeguaychú y el contrabando. Nos quedan estos dos casos que conmocionaban la opinión pública de dos personas muy conocidas y muy reconocidas en Paraná y Crespo, que están desaparecidas hace ya mucho tiempo. Todo esto después de la pausa. Pausa. El nuevo libro de Daniel Ernst. Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos en los últimos años. El Nido. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe.